Mi hermana me llamó un fracaso en una reunión familiar, pero ella no sabía quién soy realmente. La invitación llegó por correo hace un mes, un elegante sobre color crema con ribetes dorados, del tipo que gritaba riqueza y formalidad. Mi madre estaba organizando una de sus grandes reuniones en su enorme finca. Hacía años que no iba a una. El trabajo me mantenía ocupada y, si soy honesta, nunca le vi mucho sentido. Estas reuniones tenían menos que ver con reconectar y más con competiciones sutiles y no tan sutiles, quién tenía el mejor trabajo, la casa más grande, el coche más caro. Tengo 32 años, y aunque mi familia nunca me tomó en serio, me ha ido bastante bien. Dirijo una empresa de consultoría de ciberseguridad especializada en la protección de datos para empresas medianas. Comenzó como una pequeña operación después de dejar mi trabajo corporativo, pero creció rápidamente una vez que aseguramos algunos contratos importantes. Pero nadie en mi familia lo sabe. Asumen que apenas me las arreglo, probablemente saltando de un trabajo a otro. Nunca los corregí porque, francamente, no me importaba lo que pensaran. No estaba interesada en su aprobación ni en los agotadores juegos que jugaban cuando crecíamos. Siempre se trató de apariencias y logros. Mi hermana, María, siguió el camino predecible, derecho, mientras yo elegí una ruta diferente. Ella era la niña de oro, la que todos usaban como medida de comparación, una abogada corporativa con un currículum perfecto. Siempre había sido arrogante, pero empeoró con los años. Cuando decidí por primera vez no seguir la ruta tradicional, se burló de mí implacablemente. No todos están hechos para el éxito, me dijo una vez, riendo como si fuera un hecho objetivo. Nunca respondí a sus burlas, nunca valió la pena el esfuerzo. Mis padres sí sabían de mi éxito, me instaron a ir a la reunión, diciendo que ya era hora de que se lo mostrara a todos. Pero no tenía ningún interés en demostrar nada. Aún así, después de muchos empujones, cedí. Bien, iría. Aparecería, asistiría a las conversaciones habitualmente pasivo-agresivas y luego me iría. Sin drama. La reunión se celebró en la extensa finca de mi madre, una mansión con suelos de mármol, grandes lámparas de araña y personal sirviendo bebidas en bandejas de plata. Llegué en mi coche normal, nada llamativo. La mayoría de mi familia había llegado en vehículos de lujo, bajándose con trajes a medida y vestidos de diseño. Algunos me miraron, me ofrecieron saludos poco entusiastas y luego siguieron adelante. Nada sorprendente. La cena se celebró en un gran comedor, con mesas largas dispuestas con porcelana cara. La conversación fue exactamente lo que esperaba: ascensos, inversiones, vacaciones extravagantes. María estaba en su elemento, presidiendo una reunión con otros miembros de la familia que se colgaban de cada una de sus palabras. No pasó mucho tiempo antes de que volviera su atención hacia mí. Así que, dijo, girando su copa de vino, ¿sigues luchando para pagar el alquiler, o finalmente has encontrado un trabajo de verdad? Siguieron algunas risitas. Nadie se rió abiertamente, pero nadie la detuvo tampoco. Así funcionaban las cosas en nuestra familia, burlas disfrazadas de conversación casual. No reaccioné, nunca lo hice. Me va bien, dije, sirviéndome agua. María sonrió. Esa es otra forma de decir que no. Ya sabes que podría ayudarte si necesitas contactos. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Me encogí de hombros, y eso solo la hizo más audaz. Con unas copas encima, se puso más alta. Mira, esto es lo que pasa cuando la gente no se toma en serio su carrera. No todos pueden tener éxito. Algunas personas simplemente, bueno, ya sabes. El salón quedó en silencio. Incluso mi madre, que normalmente fomentaba estas pequeñas batallas sociales, parecía incómoda. Mis padres intercambiaron miradas, pero sabían que era mejor no empezar nada. Me mantuve tranquila, siempre lo hice. Entonces mi hermana menor, probablemente la única allí sin una agenda, se volvió hacia mí. ¿Qué haces realmente? Lo mantuve simple. Trabajo en tecnología, dije. Me va bastante bien. María se burló. Eso es solo un código para desempleada. Más risitas. Algunos intercambiaron miradas, algunos divertidos, otros compasivos. María se recostó en su silla, completamente satisfecha. Hombre, espero que al menos estés ahorrando.
Quizás dentro de unos años finalmente puedas comprar una casa. Podría haber dicho muchas cosas. Podría haberles contado sobre el negocio, las inversiones, las múltiples propiedades. Pero ¿dónde estaba la diversión en eso? En cambio, sonreí y dije, si realmente crees eso, supongo que ya veremos. María se rió, pensando que había ganado. Simplemente la dejé. Esto iba a ser interesante. A la mañana siguiente de la cena, me desperté temprano y bajé a desayunar. Mis padres ya estaban allí, sentados en una gran mesa de comedor llena de fruta fresca, pasteles y casi todas las opciones de desayuno que puedas imaginar. La mayoría de la familia aún no había bajado, pero podía oír voces de la habitación de al lado. María estaba allí, tan ruidosa como siempre, presidiendo una reunión con mi padre. Se jactaba de su última victoria en los tribunales, algo sobre un caso corporativo de alto perfil que solo alguien con verdadera habilidad podía manejar. Por la forma en que hablaba, uno pensaría que ella había reescrito personalmente todo el sistema legal. Comí en silencio mientras mis padres intercambiaban miradas. No dijeron nada, pero podía decir que estaban esperando que algo sucediera. Mi padre sorbió su café, disfrutando claramente del espectáculo que se desarrollaba en la habitación contigua. Luego, mi padre comenzó a hablar sobre una empresa emergente de tecnología que había estado siguiendo. Estaba impresionado por la rapidez con la que había crecido y mencionó que estaba en camino de una expansión masiva pronto. Seguí comiendo, sin decir una palabra. María, por supuesto, no perdió la oportunidad de dar su opinión. Descartó toda la industria tecnológica como sobrevalorada y dijo que la mayoría de las nuevas empresas eran solo golpes de suerte que se agotaban en pocos años. Ella no tenía idea de que la compañía de la que hablaba mi padre era la mía. No mucho después de que María comenzara a hacer sus comentarios pasivo-agresivos habituales, hizo un comentario sobre cómo algunas personas desperdiciaban su potencial persiguiendo sueños sin sentido en lugar de asegurar una carrera estable. No se mencionaron nombres, pero era obvio de quién estaba hablando. Unos minutos más tarde, María y algunos otros miembros de la familia comenzaron a organizar una salida de golf. Era su cosa habitual de networking, una oportunidad para presumir, hacer contactos y hablar de negocios. María dejó claro que no estaba invitada. Lo jugó con calma, diciendo que era más una reunión profesional, nada que me resultara interesante. No me importó. No estaba interesada en pasar un día entero escuchándolos acariciarse el ego. Pero decidí acompañarlos de todos modos, solo para ver el espectáculo. En el campo de golf, María estaba en su elemento, presumiendo de toda la gente de alto nivel que conocía. Mencionó nombres, exageró historias y actuó como si fuera la persona más importante allí. Todo iba como de costumbre hasta que llegó un invitado inesperado durante la conversación. Uno de mis inversores, un conocido ejecutivo de negocios, estaba en el mismo campo. Me vio desde la distancia y me hizo un gesto de reconocimiento antes de mencionar casualmente lo bien que le estaba yendo a mi empresa en una discusión de la industria, llamando la atención de mi familia. Mencionó lo emocionado que estaba por nuestra próxima expansión e insinuó algunos acuerdos importantes en proceso. María se quedó congelada. No dijo nada al principio, simplemente miró como si no pudiera procesar lo que estaba sucediendo. El resto del grupo también guardó silencio. No estaban acostumbrados a ver a alguien importante dándome ese tipo de reconocimiento. Luego comenzaron las preguntas. Mi padre, que apenas me había prestado atención la noche anterior, de repente se animó. Comenzó a preguntar sobre mi empresa, mi trabajo, qué hacía exactamente. Mantuve mis respuestas simples. No presumí, no intenté demostrar nada, solo les di los hechos. Pero cuanto más hablaba, más interesados se ponían. María, todavía intentando mantener algo de control, intentó restarle importancia. Dijo que las nuevas empresas fracasan todo el tiempo, que el éxito en la tecnología es en su mayoría suerte, y que no era nada comparado con una carrera estable y prestigiosa como la suya. La dejé hablar. Luego, casualmente, mencioné la valoración de mi empresa. La cifra estaba en millones. Todo el grupo guardó silencio. Algunas personas se mostraron genuinamente sorprendidas, mientras que otras intentaron ocultar sus reacciones. Mi padre asintió lentamente, reevaluando claramente todo lo que había asumido sobre mí. El ejecutivo, todavía de pie a mi lado, agregó otro detalle.
Confirmó que mi empresa estaba creciendo rápidamente, tenía un respaldo serio y se proyectaba que duplicaría su valor pronto. Incluso mencionó que otros inversores estaban ansiosos por entrar antes de que fuera demasiado tarde. La cara de María se puso roja. Parecía que acababan de darle un puñetazo en el estómago. Por primera vez, no tenía nada que decir. Mis padres se quedaron callados, pero vi a mi padre sonreír detrás de su taza de café. Mi madre simplemente cruzó las manos sobre su regazo, luciendo completamente en paz. Nadie dijo nada durante un largo momento. Luego, mi padre se aclaró la garganta y cambió de tema, pero la energía había cambiado. María ya no era el centro de atención, y ella lo sabía. Más tarde esa noche, la atmósfera en la reunión familiar había cambiado. Las conversaciones que solían ser sobre inversiones inmobiliarias y promociones de bufetes de abogados habían cambiado. Más miembros de la familia se acercaban a mí, preguntando sobre mi empresa, mi trabajo, cómo comencé. Algunos eran solo curiosos, otros claramente se estaban dando cuenta de no haberme tomado en serio antes. María, por otro lado, todavía intentaba recuperar el control. Hizo comentarios improvisados sobre que las nuevas empresas de tecnología eran inestables, que la mayoría de ellas fracasaban en pocos años, que la verdadera riqueza provenía de industrias establecidas. Lanzó algunas historias sobre nuevas empresas fallidas sobre las que había leído, intentando sutilmente pintar una imagen de que mi éxito era temporal en el mejor de los casos. Pero no estaba funcionando. Su confianza habitual tenía ahora un ligero toque de frustración. Las mismas personas que solían asentir cuando ella hablaba ahora estaban más interesadas en lo que yo tenía que decir. Un par de mis parientes incluso comenzaron a preguntar si tenía oportunidades de inversión abiertas. María intentó desviar la conversación hacia sí misma, mencionando su último gran caso, pero la emoción ya no estaba allí. Todavía era respetada, pero no idolatrada como solía serlo. Entonces sucedió el momento que cambió todo. Uno de mis parientes más jóvenes, que había estado callado la mayor parte de la noche, de repente le preguntó a María cuánto ganaba al año. María no dudó, con orgullo dio la cifra, esperando la admiración habitual. Antes de que nadie pudiera responder, otro pariente, alguien que había estado escuchando atentamente toda la noche, dijo casualmente, eso es probablemente lo que la empresa de OP gana en un mes. Silencio. María se rió, pero fue forzado, una risita tensa e incómoda. Su prometido, que había estado sentado a su lado, se movió ligeramente, apretando los labios como si deseara estar en cualquier otro lugar. Algunas personas intercambiaron miradas. Alguien intentó hacer avanzar la conversación, pero María no la dejó ir. Se inclinó hacia adelante, asegurándose de que todos la escucharan, mientras insistía en que la mayor parte del éxito de mi empresa debía provenir de los inversores, que probablemente solo tuve la suerte de estar en el lugar correcto en el momento correcto. Fue entonces cuando el inversor, el mismo ejecutivo de antes, volvió a hablar. En realidad, OP construyó esta empresa desde cero. Es una de las mentes empresariales más agudas que he visto. Otro silencio. Esta vez no fue incómodo, fue una comprensión. Pude ver qué estaba sucediendo, el cambio de percepción. Algunos miembros de la familia que antes me habían descartado comenzaron a mostrar un poco más de interés, haciendo preguntas casuales sobre mi trabajo. Algunos todavía se mostraban escépticos, pero la dinámica había cambiado notablemente. La forma en que me miraban había cambiado, como si finalmente me vieran por primera vez. La cara de María estaba roja. Apenas se contuvo antes de levantarse de repente. Murmuró algo sobre la necesidad de revisar correos electrónicos y abandonó la reunión sin decir una palabra más. Su prometido dudó un segundo antes de seguirla silenciosamente. Tan pronto como quedaron fuera de la vista, comenzaron los susurros. Un par de mis parientes intercambiaron miradas cómplices. Uno de ellos murmuró que María siempre había sido así. Otro pariente, alguien que alguna vez se había colgado de cada una de sus palabras, negó con la cabeza y dijo, nunca me di cuenta de lo arrogante que era. No reaccioné, no tuve que hacerlo. Un poco más tarde, mientras tomaba una copa, el prometido de María se acercó a mí. Parecía vacilante pero serio. Se disculpó por el comportamiento de María, diciendo que no estaba manejando las cosas bien. Admitió que siempre se había sentido superior a mí y que ver la reacción de la familia esa noche la había conmocionado más de lo que jamás admitiría.
No me regodeé, simplemente me encogí de hombros y le dije, está bien. Ella lo resolverá eventualmente. Esa noche, María no volvió a aparecer, pero escuché a algunos parientes hablando en voz baja, diciendo que ella había estado desahogándose con ellos. Todavía intentaba convencerse de que mi éxito no era real, que estaba sobrevalorado y no era sostenible, las mismas excusas que la gente pone cuando se da cuenta de que apostaron al caballo equivocado. A la mañana siguiente, uno de mis parientes publicó una sutil actualización en las redes sociales sobre la reunión, nada demasiado obvio, pero el mensaje era claro, algo sobre cómo algunas personas deberían tener cuidado con a quien subestiman. Los comentarios comenzaron a llegar, algunos eran alegres, otros un poco más agudos, pero una cosa era obvia, María ya no era la que la gente admiraba. María apareció a desayunar a la mañana siguiente con aspecto exhausto. Su confianza habitual fue reemplazada por algo más controlado, como si estuviera tratando de controlarse. No me reconoció, no dijo nada directamente, pero su irritación era obvia. Mientras estaba sentado con mis padres tomando mi café casualmente, vi a María a un lado, hablando en voz baja con otros parientes. Estaba claro que estaba trabajando en el control de daños, probablemente tratando de inventar una nueva versión de los eventos, algunos asentimientos, algunos acuerdos murmurados. No costó mucho ver hacia dónde iba esto. A medida que avanzaba la mañana, la división en la familia se hizo más notable. Algunos de mis parientes, particularmente los más jóvenes, estaban abiertamente impresionados por mi éxito. Hicieron más preguntas, genuinamente interesados en mi trabajo. Un par de miembros de la familia, los que siempre pusieron a María en un pedestal, también habían cambiado su enfoque, actuando de repente como si siempre hubieran creído en mí. Pero luego estaban los otros, los que siempre habían estado del lado de María. No fueron abiertamente hostiles, pero hicieron saber sus opiniones. El dinero no equivale a respeto, murmuró uno de ellos en la mesa. Otro hizo un comentario sobre cómo el verdadero éxito se trata de legado, no de números. Luego se involucró el prometido de María. Nunca fue abiertamente grosero, pero tenía una forma de hacer que los comentarios pasivo-agresivos sonaran educados. Habló de cómo la humildad es más importante que la riqueza y cómo algunas personas pierden de vista lo que realmente importa. Nunca dijo mi nombre, pero no tuvo que hacerlo. No respondí, no necesitaba hacerlo. María se sentó a su lado, cada vez más incómoda. No hablaba mucho, solo picoteaba su comida mientras su prometido seguía lanzando comentarios despectivos. Estaba claro que la noche anterior la había desconcertado, y todavía estaba buscando la manera de recuperar el control. Luego, sin previo aviso, María estalló. Se volvió hacia mí, con una voz lo suficientemente aguda como para cortar el parloteo de la habitación. Me acusó de ocultar mi éxito, de mantenerlo deliberadamente en secreto solo para hacer que la familia pareciera tonta. Exigió saber por qué nunca mencioné nada, por qué dejé que todos creyeran que estaba luchando cuando, en realidad, lo estaba haciendo mejor que la mayoría de ellos. Dejé mi taza, dejé que el silencio se prolongara un momento, y luego simplemente dije, te avergonzaste. Algunas personas respiraron profundamente. La mandíbula de María se apretó. Luego, uno de nuestros parientes, uno de los pocos en la familia que nunca realmente había tomado partido, habló. Se recostó en su silla, miró directamente a los ojos a María y dijo, celos de lo que él está haciendo mejor que todos nosotros. Todo el argumento de María se derrumbó en ese mismo instante. Intentó recuperarse, volver a girarlo, pero el cambio en la sala era innegable. Algunas de las mismas personas con las que había estado susurrando antes ahora evitaban el contacto visual. Ya nadie asentía. El peso del momento se estaba hundiendo para todos. En un último intento desesperado, María se burló y dijo, veremos dónde estás en 5 años. Me encogí de hombros. Estaré bien. Tengo inversiones que aseguran estabilidad financiera durante décadas. Y luego, finalmente, su prometido estalló. Se volvió hacia ella, con la voz aguda por la frustración, y le dijo que dejara de avergonzarse. Toda la habitación quedó en silencio. La cara de María se oscureció. No discutió, no intentó defenderse. En cambio, empujó su silla hacia atrás, se levantó y abandonó la mesa sin decir una palabra más. Más tarde esa tarde, un pariente me llamó a un lado con una mirada divertida.
Aparentemente, María había estado preguntando a diferentes miembros de la familia si realmente sabían de qué se trataba mi negocio. Estaba buscando cualquier cosa que pudiera usar contra mí, tratando de encontrar algún ángulo para desacreditar mi éxito. Nadie mordió el anzuelo, en todo caso, lo encontraron entretenido. Luego, unas horas más tarde, María hizo una publicación vaga en las redes sociales, algo sobre cómo algunas personas creen que el dinero los hace mejores, pero el verdadero éxito se trata de respeto y legado. No me mencionó por mi nombre, pero no lo necesitaba. El momento fue obvio. La publicación recibió algunos me gusta educados, principalmente de los mismos parientes que siempre habían estado de su lado, pero nadie interactuó con ella. Algunos miembros de la familia incluso compartieron publicaciones no relacionadas inmediatamente después, empujándola efectivamente fuera de la vista. Estaba claro que la mayoría de la gente no estaba interesada en entretener su narrativa. Al caer la noche, salí a tomar el aire fresco, y fue entonces cuando María me encontró. No perdió el tiempo con cortesías. Su rostro estaba tenso y su voz era baja, como si apenas se controlara. Me acusó de volver a la familia contra ella, de hacerla quedar como una tonta delante de todos. Simplemente la miré y le dije, tú misma lo hiciste. Eso fue todo, sin discusión, sin debate, solo la verdad. Ella me miró por un momento, como si estuviera esperando que dijera algo más. Cuando no lo hice, se dio la vuelta y se fue, murmurando algo entre dientes. Poco después, mi padre convocó una reunión familiar. No fue nada formal, solo una reunión en la sala de estar principal donde la mayoría de los parientes ya estaban sentados y charlando. La creciente tensión se había vuelto demasiado obvia para ignorarla, y mi padre decidió abordarla directamente. María intentó hacerse la víctima. Afirmó que yo la había humillado primero, que había estado ocultando mi éxito solo para avergonzarla. Miró alrededor de la habitación, esperando apoyo. No lo obtuvo. Uno de mis parientes negó con la cabeza y les recordó a todos que María se había estado burlando de mí durante años. Otro pariente señaló cómo María había sido la que hizo comentarios despectivos sobre las nuevas empresas y actuó como si yo fuera una especie de fracaso. Algunos miembros de la familia más jóvenes se rieron, diciendo que era gracioso cómo María podía darlo pero no podía tomarlo. Mis padres intentaron calmar la situación. Mi madre insistió en que María estaba siendo malentendida, que simplemente se sentía presionada porque la familia estaba cambiando repentinamente la forma en que veía las cosas. Pero nadie se lo creía. Luego llegó el verdadero golpe. Su prometido, que había estado sentado en silencio durante la mayor parte de esto, finalmente habló. Parecía exhausto, como si hubiera estado reteniendo algo durante demasiado tiempo, y luego lo dijo, necesitaba algo de espacio. La habitación quedó completamente en silencio. María se puso rígida. Lo miró a él, luego a la familia, luego de nuevo a él. Abrió la boca para decir algo, pero pareció pensarlo mejor. En cambio, simplemente asintió, se dio la vuelta y salió de la habitación. No dijo una palabra más. En una hora, María se había ido. Empacó sus cosas y se fue de la reunión temprano, sin molestarse en despedirse de nadie. Algunos parientes intentaron actuar como si no fuera gran cosa, pero los susurros comenzaron casi inmediatamente. La gente estaba especulando sobre su compromiso. Algunos pensaban que la relación no duraría, otros simplemente negaron con la cabeza, diciendo que nunca se dieron cuenta de lo frágil que era el ego de María. A la mañana siguiente, me enteré de que María me había dejado de seguir en todas las plataformas, sin mensajes, sin palabras finales, solo un intento silencioso de borrarme de su círculo. No me sorprendió. Con María desaparecida, el resto de la reunión fue realmente agradable. La tensión se había disipado y por primera vez en años, la reunión no se sintió como una competencia. Las conversaciones fluyeron fácilmente, las risas surgieron naturalmente y la gente comenzó a tratarse como una familia en lugar de rivales. Fue irónico. María siempre había querido ser el centro de atención, la persona a la que todos admiraban, pero en el momento en que se fue, las cosas mejoraron para todos. Con María desaparecida, la atmósfera de la reunión cambió por completo. Las conversaciones fueron más ligeras, la gente realmente se estaba divirtiendo, y por primera vez en años, no se sintió como una competencia constante. Algunos parientes incluso bromearon sobre lo mucho más pacífico que estaba todo sin ella allí.
En un momento dado, el prometido de María me encontró de nuevo, con aspecto más frustrado que antes. Admitió que su comportamiento en los últimos meses lo había hecho reconsiderar su futuro, y la reunión solo había confirmado sus dudas. Siempre había sabido que ella tenía ego, pero ver cómo rechazaba y menospreciaba a los demás, incluso frente a la familia, le hizo darse cuenta de cuán grande era realmente el problema. Cuando terminó la reunión, los chismes se habían extendido. Corrió la voz de que, después de irse, María tuvo una crisis nerviosa completa en la casa de nuestros padres. Discutió con nuestros padres, furiosa porque no la defendieron más. Aparentemente, se sintió traicionada porque la familia no se unió a ella como solía hacerlo. A pesar de todo, nunca se contactó, sin disculpas, sin intento de suavizar las cosas, solo silencio de radio. En todo caso, parecía que redobló su amargura. Una semana después, llegaron más noticias, el prometido de María terminó oficialmente el compromiso. Citó su problema de ego como la razón principal, diciendo que no podía estar con alguien que estuviera más obsesionado con su propia imagen que con las personas que la rodeaban. Entonces, un familiar que trabajaba en el ámbito legal mencionó que María había tenido una discusión en el trabajo. Había arremetido contra un colega y terminó siendo reprendida por su empresa. No fue un escándalo enorme que pusiera fin a su carrera, pero fue otra grieta en la imagen perfecta que se había construido. Su reputación dentro de la familia se derrumbó rápidamente. Los mismos miembros de la familia que una vez la vieron como la niña de oro ahora mantenían la distancia. Algunos de ellos incluso admitieron que siempre la habían encontrado un poco agotadora, pero nunca habían dicho nada antes. Mis padres, por otro lado, estaban divididos. Intentaron proteger a María al principio, afirmando que yo la había hecho quedar mal, pero nadie se lo creía. La realidad era demasiado obvia, María se lo había hecho a sí misma. Eventualmente, incluso mis padres tuvieron que admitir la verdad. Mi padre, usualmente el más callado, en realidad me dijo que estaba orgulloso de cómo manejé todo. Mi madre tardó más en convencerse, pero finalmente reconoció que el comportamiento de María había sido problemático durante años. Mientras tanto, María intentó salvar lo que pudo. Dejó de seguir a casi todos los miembros de la familia que se habían puesto de mi lado y de repente comenzó a publicar sobre la humildad y el aprendizaje de los errores. Incluso se rebautizó en línea, hablando sobre el crecimiento personal y sobre convertirse en una mejor persona. Nadie se lo creyó. Mientras el mundo de María se reducía, el mío se expandía. Mi empresa finalizó una asociación importante, y el acuerdo se anunció públicamente, ganando mucha atención en la industria. Algunos de los mismos parientes que una vez me descartaron ahora se estaban comunicando, pidiendo consejo empresarial. Unas semanas después, se celebró otra reunión familiar. Esta vez, María no fue invitada. Nadie siquiera sugirió incluirla. Mientras miraba a la gente reír, charlar y realmente disfrutar, quedó claro que ella había pasado años intentando controlar cómo la familia la veía, pero al final, lo único que realmente había controlado fue su propia caída. La mejor venganza no fue demostrarle nada a ella, simplemente fue tener éxito y seguir adelante. La caída de María no fue ruidosa ni dramática, fue lenta, desordenada y completamente autoinfligida. Después de ser ignorada por la mayoría de la familia, recurrió a las redes sociales, publicando mensajes vagos sobre gente falsa y cómo se supone que la familia debe ser solidaria. La amargura era evidente. Nunca me mencionó directamente, pero cualquiera que hubiera estado en la reunión sabía exactamente de quién estaba hablando. Al principio, algunos familiares reaccionaron a sus publicaciones, intentando ser neutrales, dejando algunos comentarios de apoyo. Pero a medida que ella seguía, publicando sobre cómo la gente cambia cuando el dinero está involucrado y cómo el verdadero éxito no se trata de riqueza sino de carácter, incluso esos comenzaron a desaparecer. Estaba dejando claro que no tenía intención de dejarlo pasar, y la gente se estaba cansando. Los miembros de la familia que una vez la admiraron comenzaron a distanciarse silenciosamente. Mis padres, viendo lo que se avecinaba, dejaron de defenderla públicamente. Incluso algunos familiares que solían estar cerca de ella dejaron de darle me gusta a sus publicaciones. Nadie quería estar involucrado en lo que esto se estaba convirtiendo. Luego, comenzaron las consecuencias profesionales. Un familiar que trabajaba en el ámbito legal mencionó que María había estado chocando con algunos colegas recientemente. Su confianza, que una vez se vio como un activo,
había comenzado a molestar a la gente, y había rumores de que necesitaba moderarse. No era una buena imagen. Además de eso, había estado chocando con colegas, rechazando cualquier comentario, actuando como si fuera intocable. La firma ahora estaba considerando despedirla. En un intento desesperado por recuperar el control, María intentó comunicarse con algunos miembros de la familia, buscando simpatía. Llamó a algunos parientes, intentando manipular la situación a su favor, haciendo parecer que ella era la verdadera víctima. Pero la mayoría ya había seguido adelante. Algunos la ignoraron por completo, otros dieron respuestas vagas e inconclusas antes de cambiar de tema. No estaba obteniendo la reacción que quería. Luego intentó un ángulo diferente. Se contactó con nuestros padres. Les dijo que necesitaban hablar conmigo y convencerme de que dejara de hacerla quedar mal. Insistió en que yo la había avergonzado frente a toda la familia y que necesitaba arreglar las cosas. Nuestros padres no lo consideraron. Mi padre le dijo sin rodeos que yo no le había hecho nada, ella se lo había hecho a sí misma. Mi madre, finalmente viendo la verdad, estuvo de acuerdo. Fue entonces cuando recibí un correo electrónico. María me envió un mensaje con un asunto que simplemente decía, necesitamos hablar. El cuerpo del correo electrónico era una larga y divagante explicación de cómo las cosas se habían salido de control y de cómo deberíamos aclarar el aire. No había disculpas, ningún reconocimiento de nada de lo que había hecho, solo un intento de restablecer las cosas en sus términos. Respondí con una sola frase, María, tus problemas no son mi responsabilidad. Esa fue la última vez que intentó contactarme directamente, pero los golpes siguieron llegando para ella. Se corrió la voz de que su exprometido había seguido adelante, había comenzado a salir con otra persona, y la gente que los había visto recientemente dijo que se veía mucho más feliz. Esa noticia por sí sola pareció enfurecer a María, porque poco después, comenzó a exigirle que devolviera el anillo de compromiso. Él se negó. Le dijo que el anillo era un regalo, que era suyo para guardarlo. Eso solo la enfureció más, y ella comenzó a despotricar sobre cómo él la había traicionado, pero para entonces él no estaba escuchando, ya la había bloqueado en todo. Mi madre intentó una última vez defender a María. Comenzó a decirles a sus parientes que yo había arruinado la vida de María, que mi éxito la había hecho quedar mal, que yo la había humillado frente a la familia. Pero nadie se lo creía. Todos habían visto cómo se había comportado, no había nada que defender. Luego llegó un revés para María, uno de sus clientes decidió no renovar su contrato. Un familiar mencionó que la actitud cada vez más combativa de María en el trabajo había comenzado a generar preocupaciones, y su empresa la estaba vigilando más de cerca. Perder un cliente tan importante envió un mensaje claro a su empresa, ya no era solo un problema personal, estaba afectando al negocio. Comenzaron a circular rumores de que su jefe planeaba despedirla. En este punto, incluso María pareció darse cuenta de que las cosas se estaban desmoronando. Hizo una última publicación vaga en las redes sociales sobre cómo a algunas personas solo les importa el dinero. A diferencia de antes, nadie reaccionó, ni me gusta, ni comentarios, ni interacción, a nadie le importaba más. La noticia se extendió rápidamente, María había sido despedida. Un familiar confirmó que su bufete de abogados finalmente la había despedido después de múltiples advertencias sobre su actitud y su mal manejo de los clientes. No fue una decisión repentina, su empresa la había estado vigilando durante meses, y perder un cliente importante había sellado su destino. Su caída había sido un desastre lento y autoinfligido. Sin trabajo, la presencia en línea de María se volvió aún más errática. Sus redes sociales, una vez cuidadosamente seleccionadas, llenas de publicaciones sobre su exitosa carrera, se transformaron en mensajes vagos sobre traición, comenzar de nuevo y cómo la lealtad ya no significa nada. A diferencia de antes, donde recibía la interacción de familiares y conocidos, sus publicaciones ahora se encontraban con silencio. Luego vino la parte más ridícula, mis padres, que habían pasado años permitiendo su arrogancia, comenzaron a comunicarse conmigo. Me preguntaron si podía ayudar a María a volver a ponerse de pie, quizás tenía conexiones, quizás podía encontrarle algo en un entorno corporativo. Después de todo, la familia se ayuda mutuamente, ¿verdad? Mi respuesta fue simple, no es mi problema. Esa fue la última vez que se tocó el tema en mi casa. Mientras tanto, el exprometido de María seguía adelante, pública y felizmente.
Unos días después de que María perdiera su trabajo, publicó fotos de unas vacaciones con su nueva novia. La diferencia era obvia, se veía relajado, despreocupado. No había perfección forzada, no había necesidad de mantener una imagen, se había desconectado completamente del lío que María había creado. Poco después de esas publicaciones, María desapareció de las redes sociales durante unos días, ningún mensaje vago, ningún intento de presentarse como la víctima, solo silencio. Pero el silencio no significaba cambio. María comenzó a comunicarse con viejos amigos, fingiendo que no había pasado nada. Envió mensajes como si no hubiera pasado años menospreciándolos, ignorándolos, actuando como si estuviera por encima de ellos. Algunos no se molestaron en responder, otros enviaron respuestas educadas pero breves antes de cortar la conversación. Había quemado demasiados puentes, y ahora que necesitaba a esas mismas personas, no estaban interesados. La siguiente reunión familiar sucedió poco después. Por primera vez, María no fue invitada. Nadie lo debatió, no hubo discusión, ninguna decisión de último minuto. Simplemente la dejaron fuera. Fue un acuerdo tácito entre todos de que las cosas eran mejores sin ella allí. La reunión transcurrió sin problemas, sin comentarios pasivo-agresivos, sin tensión innecesaria, las conversaciones fueron naturales, relajadas. Fue el tipo de evento familiar que no había existido en años. Unos días después, un familiar mencionó que María había solicitado un trabajo en un bufete de abogados diferente. No era uno prestigioso, no del tipo del que solía presumir, era un trabajo peor pagado, un paso atrás de todo lo que había afirmado ser, y fue rechazada. Luego vino el intento final, un mensaje largo y divagante de María llegó a mi bandeja de entrada. Ella me culpó de todo, perder su trabajo, perder a su prometido, ser separada de la familia. Ella se pintó a sí misma como la víctima, actuando como si yo hubiera orquestado personalmente su caída. No respondí, la bloqueé. Ese fue el momento en que se volvió definitivo, no más segundas oportunidades, no más conexiones. Cualquier relación que hubiera existido antes se había ido. El alivio entre la familia fue notable. Algunos parientes admitieron que habían estado esperando este momento durante años. Sin María creando conflictos, las cosas se sintieron más fáciles, más naturales. Mi madre, todavía luchando por aceptar la realidad, seguía poniendo excusas. Les dijo a la gente que María se estaba tomando un tiempo para reflexionar, como si se tratara de un descanso planeado, pero nadie le creyó, habían visto demasiado. Mi padre, por otro lado, vio la verdad. En uno de los últimos eventos familiares, alguien preguntó en voz baja si María estaba bien. Mi padre simplemente suspiró y dijo, ella se lo hizo a sí misma. Después de eso, María comenzó a desaparecer de la vista. Sus publicaciones diarias en las redes sociales se volvieron raras. Dejó de intentar recuperar su imagen anterior, dándose cuenta de que ya nadie le prestaba atención. Mientras tanto, mi empresa alcanzó otro hito, ganancias récord, una nueva expansión, algo que, en circunstancias normales, habría vuelto loca a María si lo hubiera sabido, pero nada de eso importaba ya con ella fuera de mi vida. Seguí adelante, y no tenía intención de mirar hacia atrás. Pasaron meses, y justo cuando parecía que María finalmente había aprendido su lección, intentó un regreso. Comenzó a publicar en las redes sociales nuevamente, actuando como si no hubiera pasado nada. Se acabaron las amargas diatribas y las vagas quejas, ahora sus publicaciones trataban sobre el crecimiento y el avance. Compartía citas motivacionales, hablaba de aprender de los fracasos e incluso comenzó a publicar sobre consejos profesionales, a pesar de que había perdido su antiguo trabajo prestigioso. Pero a nadie le importó, sus publicaciones apenas obtuvieron interacción. La familia había pasado completamente. Donde una vez sus actualizaciones serían recibidas con admiración y elogios, ahora eran ignoradas en su mayoría. Algunos conocidos distantes le dieron me gusta a un par de sus publicaciones por cortesía, pero las personas que realmente la conocían, su antiguo círculo íntimo, guardaron silencio. La nueva realidad de María era ineludible, ya no tenía el trabajo bien remunerado, la admiración de sus compañeros ni el prometido que una vez presumió. El prestigio que había pasado años construyendo cuidadosamente se había derrumbado, y ahora se la pasaba intentando reconstruir algo de los restos. En la siguiente reunión familiar, mis padres se presentaron con sentimientos encontrados. Mi padre estaba relajado, disfrutando del ambiente libre de drama.
Mi madre todavía parecía desgarrada, pero incluso ella tuvo que admitir que las cosas eran mejores ahora. Cuando alguien sutilmente mencionó la situación de María, mi padre simplemente suspiró y dijo, ella se lo hizo a sí misma. Eso fue todo, ninguna defensa, ningún endulzamiento, solo la verdad. Poco después, se confirmó que María había aceptado un trabajo en un bufete de abogados mucho más pequeño. El salario fue un paso significativo hacia abajo de lo que solía presumir, y el puesto no era ni remotamente tan prestigioso. Un familiar que todavía trabajaba en la misma industria mencionó que María había sido humillada por las pocas opciones que tenía. Había pasado años actuando como si fuera irreemplazable, y ahora estaba aprendiendo de la manera difícil que no lo era. La familia había pasado completamente de ella. Las conversaciones ya no la incluían, ni siquiera de pasada. Cuando su nombre surgió, fue de una manera vaga y desdeñosa, como una ocurrencia tardía, no alguien que valiera la pena discutir. Luego su último movimiento desesperado, aunque ya la había bloqueado, intentó interactuar con mis redes sociales de otras maneras. Comenzó a darle me gusta a los comentarios de conocidos mutuos, respondiendo a las publicaciones hechas por familiares que todavía hablaban conmigo, casi como si intentara llamar mi atención indirectamente. No funcionó. Frustrada, hizo una última publicación amarga, un largo mensaje sobre cómo la gente solo te apoya cuando estás en la cima y cómo algunos miembros de la familia solo son felices cuando fallas. En lugar de simpatía, le salió completamente mal. La sección de comentarios no estaba llena de preocupación, estaba llena de burlas. La gente la criticó, recordándole cómo había tratado a los demás. Algunos dejaron emojis de risa, algunos familiares que habían guardado silencio hasta ahora le dijeron abiertamente que no tenía a nadie más que a sí misma a quien culpar. Al darse cuenta de que solo se estaba avergonzando, María borró todo su intento de reclamar su imagen desapareció de la noche a la mañana. Luego su intento final de contacto, le pidió a un familiar que me transmitiera un mensaje diciendo que necesitábamos hablar. El familiar ni siquiera dudó antes de responder, amigo, ya no le importas. Sigue adelante. Eso fue lo último que se supo de María intentando reconectar. Finalmente se desvaneció en la oscuridad, ya no intentando forzarse de nuevo en la dinámica familiar, no más publicaciones desesperadas, no más mensajes amargos, solo silencio. Mientras tanto, me concentré en las personas que realmente importaban. Organicé una cena con los parientes que me habían apoyado durante todo el tiempo, una verdadera reunión sin competencia, sin comentarios pasivo-agresivos, sin presión para demostrar nada, solo conversación y risas genuinas. María había pasado años intentando controlar cómo la familia la veía, había construido su vida en torno al estatus, asegurándose de estar siempre en la cima. Pero al final, nada de eso importó. Ahora no era más que un mal recuerdo, y yo estaba prosperando, rodeado de personas que realmente se preocupaban.